Consejo Nacional Electoral se declaró competente, con amplias mayorías, para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro. 8 magistrados consideraron que el Tribunal Administrativo tiene las competencias para investigar la campaña. Una de las togadas se apartó de la decisión. En una jornada bastante agitada, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por mayoría, declararon que el Alto Tribunal Administrativo sí es competente para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Un total de 8 magistrados votaron a favor de que el sí es competente para adelantar la investigación, teniendo en cuenta que en el pasado el Alto Tribunal investigó otras campañas presidenciales con el primer mandatario en ejercicio, como fueron las campañas de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Contexto: empezó a destrabarse pliego de cargos contra la campaña Petro presidente en el que 3 recusaciones a magistrados fueron negadas. Se confirma, gente, que por fin se inicia la investigación en contra del guerrillero asesino Gustavo Petro por robarse las elecciones. Hoy el Consejo Nacional Electoral anuncia de que sí tiene la competencia de investigar la campaña de este asesino criminal, quien fue financiado por narcotraficantes y por el grupo terrorista de las FARC. Sorprendente, gente. La Comisión de Acusaciones de Nido de Ratas del Congreso está presionando al Consejo Electoral para que éste envíe ese proceso a esa comisión. Y recordemos, hay múltiples denuncias, múltiples evidencias probatorias, y la Comisión de Acusaciones no ha hecho nada en contra de este asesino criminal, y sí está pidiendo al Consejo Nacional Electoral enviar ese proceso a esos criminales y asesinos para archivar, y así que el guerrillero asesino logre su cometido. Hoy se confirma que se inician las investigaciones en contra de Gustavo Petro porque es una rata. Se robó las elecciones en Colombia, fue financiado con plata del narcotráfico. Y lo más importante, fue financiado por las FARC, el ELN y paramilitares para robarse las elecciones en Colombia. Consejo Nacional Electoral se declaró competente, con amplias mayorías, para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro. 8 magistrados consideraron que el Tribunal Administrativo tiene las competencias para investigar la campaña. Una de las togadas se apartó de la decisión. En una jornada bastante agitada, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por mayoría, declararon que el Alto Tribunal Administrativo sí es competente para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Un total de 8 magistrados votaron a favor de que el sí es competente para adelantar la investigación, teniendo en cuenta que en el pasado el Alto Tribunal investigó otras campañas presidenciales con el primer mandatario en ejercicio, como fueron las campañas de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Contexto: empezó a destrabarse pliego de cargos contra la campaña Petro presidente en el que 3 recusaciones a magistrados fueron negadas. La única magistrada que se apartó de la decisión fue Alba Lucía Velázquez, quien fue nominada por el Pacto Histórico. Ahora, teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclama ante toda la investigación contra el presidente Petro, advirtiendo que el fuero del presidente es integral y que su juez natural es la Comisión de Acusación, quien tendrá la última palabra, es el Consejo de Estado. Será la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la que finalmente determine si el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar tanto a la campaña presidencial como a Gustavo Petro como candidato.
En caso de que finalmente la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determine que el CNESI es competente para investigar la campaña y a Petro como candidato, el Tribunal Administrativo pasará a estudiar y decidir el pliego de cargos que formuló en contra de Gustavo Petro. Semana reveló días atrás las principales pruebas que sustentan la ponencia para abrir pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro en el Consejo Nacional Electoral por posible violación de topes. Lo primero que encontraron los magistrados investigadores, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, fue que hubo un modus operandi, tanto en primera como en segunda vuelta, en la campaña del hoy presidente. En primera vuelta, el tope era de 28.536.520 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones de pesos, según los documentos obtenidos por el equipo de investigadores de Prada y Ortiz. En la segunda vuelta, el tope establecido era de 13.347.457 millones de pesos. En este caso, la campaña habría superado los topes en unos 600 millones de pesos. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. En la primera vuelta, se encontraron 8 presuntas irregularidades consistentes en que la campaña no reportó en su informe aportes efectuados por donantes como FECODE, el Polo Democrático, la USO, pagos de testigos electores, pagos por transportes aéreos y otro ítem relacionado con la campaña del pacto histórico. Además, en esta primera vuelta hubo 3 donaciones de fuente prohibida por provenir de persona jurídica. Es el caso de FECODE, la USO e Ingenial Media. Aparentemente, hubo un modus operandi de omisión de reporte de ingresos y gastos. En la segunda vuelta, los investigadores del CNE detectaron que también hubo 3 donaciones de fuentes prohibidas cuya procedencia era una persona jurídica. Esto ocurrió con FECODE, USO e Ingenial Media. Si la ponencia en la que se presentan cargos es aprobada y son hallados responsables, para el candidato, el gerente de la campaña y los 2 auditores, podrían venir multas entre 1 y el 10% de los recursos desembolsados. Podría haber una devolución total o parcial de los recursos entregados. Asimismo, si la ponencia es aprobada, se daría traslado para descargos y pruebas. Luego, vendría una práctica de pruebas, un auto de traslado para alegatos y si al final son hallados responsables los protagonistas, vendría la radicación de una ponencia de sanción. En este caso, acompañada de un traslado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que se ocuparía específicamente del presidente Petro, cuyo trámite podría llegar al Senado, donde podría definir, según la ley, si el presidente debe o no abandonar su cargo. Es así como la decisión de este miércoles del que de declararse competente para investigar la campaña presidencial y a Gustavo Petro como candidato, toma relevancia y es si finalmente la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado toma una posición, la Sala Plena votará si aprueba o no el pliego de cargos contra la campaña presidencial. Esta decisión del CNE de declararse competente llegó en una jornada maratónica en la que también fueron negadas 3 recusaciones a magistrados del Tribunal Administrativo, Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez. Uno de los casos más sonados fue el de Prada, quien junto al magistrado Benjamín Ortiz investigó y elaboró el pliego de cargos contra la campaña y el primer mandatario. Líderes cercanos al petrismo recusaron a Prada porque estimaron que él, como miembro del Partido Centro Democrático y quien había hecho críticas a Petro en su época de congresista, debió declararse impedido para investigar al hoy primer mandatario. Sin embargo, tal y como estaba previsto, los magistrados negaron la pretensión. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho en 2023, cuando Álvaro Hernán Prada se declaró impedido para investigar la campaña de Petro y no le fue aceptada.
Contexto: estas son las principales pruebas de los magistrados investigadores del CNE contra la campaña de Petro por violación de topes. Todas estas recusaciones presentadas en contra de los magistrados podría leerse como una estrategia para intentar frenar la investigación en el CNE, para que caduquen los tiempos que tiene el tribunal para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro.